Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue con las noticias económicas de datayfx.com aquí dentro de Blue Radio, dentro de Recap. No olviden siempre seguirnos a través de nuestras redes sociales, ustedes nos pueden ubicar en @datayfx. Esta noche hablando sobre el sector energético, sobre transporte de carga y buenas noticias en materia de reactivación económica, tenemos información sobre confitería y también hablaremos de inversiones a través de la Bolsa de Valores de Colombia. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Pero arrancamos con las cifras económicas más importantes de esta jornada, viernes 19 de septiembre. Datos, cifras que nos cuenta, como siempre, Darío Velandia. Víctor, la carga de café bajó y se comprará mañana en promedio a 2.820.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent cayó a $66,61 y el estadounidense WTI también cayó y se ubicó en $62,68 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana bajó a 3.891 pesos con 19 centavos y el Bitcoin cayó 1,3% y se ubicó en $115.528. En Recap, resumen de noticias económicas. Empezamos este resumen de noticias económicas hablando del sector energético porque la regasificadora del Pacífico, que es esa próxima infraestructura que tendremos y que Ecopetrol espera esté funcionando para hacer importaciones de gas y que complemente las operaciones de la regasificadora del Caribe, pues firmó un contrato, este proyecto en el Pacífico, con una naviera belga para disponer de una unidad flotante de almacenamiento de gas natural licuado en Buenaventura. La explicación, el anuncio con Álvaro Casanova, gerente de gas de Ecopetrol. Hoy compartimos una noticia que marca un paso decisivo para el futuro energético del país. Regasificadora del Pacífico SAS, contratista de Ecopetrol, firmó un contrato con la compañía belga Exmar para el alquiler de una unidad flotante de almacenamiento de gas natural licuado, que estará situada en Buenaventura, Valle del Cauca. El acuerdo fortalece el contrato de servicios de regasificación que Ecopetrol suscribió en febrero de este año y que permitirá recibir, almacenar y regasificar 60 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. Este volumen ya fue puesto a disposición del mercado colombiano, asegurando energía confiable para hogares, industrias y comercios. El respaldo de Exmar, una empresa con casi 2 siglos de experiencia y liderazgo mundial en soluciones flotantes de gas, es garantía de solidez y confianza. Con este avance, el proyecto de regasificación del Pacífico avanza a buen ritmo, iniciando operaciones entre segundo y tercer trimestre de 2025. En más información sobre estos temas energéticos se pronunció el ministro Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, hablando de tarifas de transporte de gas que considera son onerosas, también en el mercado lo consideran así. Habla sobre este tema, escuchemos al jefe de la cartera minero-energética. El presidente de Promigas, que es uno de los transportadores más importantes de gas del país, omitió decir que las tarifas de transporte son onerosas y por eso las estamos revisando. Omitió decir que en el mercado secundario hay especulación alrededor del mercado de gas y por eso también sube la tarifa. Y son 2 o 3 iniciativas que estamos interviniendo y entonces lo de gas lo pegan con energía. Entonces dicen que en los 4 días en que se va a reparar la planta regasificadora va a haber racionamiento de energía y nosotros hemos ya dispuesto eso desde abril, desde mayo, anticipamos, emitimos una decisión, esperamos el próximo 26 de septiembre tener las declaraciones de gas y poder priorizar para que a ningún hogar de ninguna parte del país le falte gas. Que no falte gas para el mercado del gas natural vehicular tampoco. El mercado esencial y habla entonces el ministro de revisar las tarifas de transporte de gas. En más información, noticias relacionadas con la reactivación de la economía. En agosto se registró un récord histórico en el transporte de carga por las carreteras de nuestro país. El balance con la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. Tan solo en carga líquida, en galones transportados, pasamos de 521 millones en agosto de 2024 a 936 millones en agosto de 2025. Repito, 79%. En cuanto a carga general, toneladas, aumentamos un 3.77% y en viajes de transporte de carga un 15.70% entre 2024 agosto y 2025 agosto. Pero no solo es importante
el aumento de la actividad, sino también la seguridad. Por eso hemos concertado con Ministerio de Defensa un plan de choque, 3 corredores priorizados, además de los corredores viales que ya tienen un plan especial como Cali y Buenaventura, priorizamos 3 corredores adicionales, sur del Cesar, Panamericana y Quibdó Medellín. Y cerramos con esta información sobre el sistema Breve, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República. Empezará a operar, digámoslo de esa forma, pero con un volumen bajo de transacciones a partir de la próxima semana. Y el banco anuncia ya la fecha en que este sistema estará operando plenamente. ¿Cuáles son los anuncios del emisor colombiano del Banco de la República, Dari? El Banco de la República informó que desde el próximo 23 de septiembre comenzará la interoperabilidad total del sistema de pagos inmediatos en Colombia. Inicialmente será una fase controlada hasta el 5 de octubre con un grupo reducido de clientes para luego habilitar la operación masiva desde el 6 de octubre a través del nuevo botón Breve, disponible en aplicaciones y plataformas web de 227 entidades financieras. Con este mecanismo, las transferencias y pagos entre personas y comercios podrán realizarse de manera sencilla y continua las 24 horas del día, todos los días de la semana. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Y vamos a hablar de un tema bastante interesante porque prácticamente están de moda las recompras de acciones a través de la Bolsa de Valores de Colombia. Vamos a entender con un experto en mercados de capitales por qué está ocurriendo este fenómeno, si es algo bueno, si es algo malo, si es hora de invertir en medio de estas recompras, de qué se trata esto. En fin, quiero saludar por eso a esta hora de la noche al doctor Orlando Santiago, gerente y analista de la firma Fénix Valor. Doctor Santiago, buenas noches, bienvenido a Negocios Blue, ¿cómo ha estado? Víctor, muy buenas noches. Muchas gracias a usted por la invitación. Doctor Santiago, ¿por qué están de moda las recompras de acciones? ¿Y esto en qué consiste? Cuando uno habla de una recompra, ¿a qué se refiere? Bueno, Víctor, digamos que esto está de moda, como usted lo menciona, porque es que hace 2 años aproximadamente, a inicios del 2023 y durante el transcurso del 2023, pues la economía colombiana, yo sé que usted lo debe tener claro, y todos lo deben tener claro, que la economía colombiana estuvo a punto de entrar en recesión. Eso llevó a que los precios de las acciones bajaran muchísimo, pero muchísimo es que había una caída en el precio de las acciones generalizado, que ya lo podíamos catalogar como absurdo. Y para poner un ejemplo, a mí me gusta mucho poner ejemplos, yo sé que Víctor estaría de acuerdo con ello. Bueno, para no mencionar algún producto cualquiera que por lo general va al supermercado y siempre paga 10,000 pesos por él, pues imagínense que ese producto estaba negociándose a 2,000 o a 3,000 pesos, siendo que lo lógico es que costara 10,000 pesos. Esto es un ejemplo simple para que la gente entienda. ¿Y qué ocurrió? Que como la economía no entró en recesión, logramos a partir de 2024 la economía poco a poco ir recuperando, todavía no estamos creciendo a grandes tasas, pero al menos se espantó un poco ese riesgo. Las empresas, muchas de ellas, tenían operaciones en el exterior y seguramente vamos a hablar de Cementos Argos y Grupo Argos, y en este sentido esos negocios funcionaron muy bien. ¿Y qué ocurrió? Que como esos negocios funcionaron muy bien, muchos de los dueños de estas compañías tuvieron exitosas negociaciones en el exterior, particularmente Cementos Argos, que viene al caso en esta conversación. Y estos dueños de las compañías pues se encontraron el escenario perfecto. Negocios afuera que les salieron muy bien, precios de las acciones de sus propias compañías a niveles muy bajos y no es muy difícil saber el paso siguiente. El paso siguiente es: tengo unos recursos que provienen de afuera de mi compañía por la cual no reconocen el verdadero valor, así que el dueño de la compañía dice: ¿y por qué no hacemos otro gran negocio? Comprar nuestras propias acciones que están muy por debajo de sus valores racionales, y es lo que hemos visto no solamente en Cementos Argos y Grupo Argos. Muchas compañías que vienen adelantando planes de readquisición de acciones. Casi que todos los días. Aquí lo informo todos los días que Enca, que Mineros, que Celsia. Bueno, hay una cantidad de empresas haciendo eso, recomprando sus propias acciones. Es decir, la empresa como tal va a la bolsa de valores a través de unos mecanismos y compra sus propias acciones a otros inversionistas minoritarios que son los dueños de esos títulos. Pero, doctor Santiago, en la práctica, ¿qué pasa cuando una empresa recompra sus propias acciones? ¿Esto es bueno para la compañía o no tan bueno? Es muy bueno, porque es que, primero,
cuando una acción se negocia muy por debajo de su valor lógico, o sea, del valor racional, significa que hay algo en el mercado que está distorsionando el verdadero valor de esa compañía. ¿Quiénes se afectan cuando los precios son bajos? Todos, desde el dueño, desde el mayoritario hasta el accionista minoritario. Entonces, cuando una compañía utiliza sus recursos para readquirir acciones, lo que logra es un beneficio general. Aquí no importa que usted tenga una acción o el 99%. Todos se van a beneficiar y en este sentido, pues por supuesto, esta readquisición de acciones aprovechando esta coyuntura es algo que muchas compañías han hecho en beneficio de todos los accionistas, porque a nadie se le obliga a vender. Habrá personas que venden sus acciones todos los días y como en el mercado al final es una actividad muy profesional, pues cada persona debe dimensionar el valor del activo que tienen para no venderlo cuando consideren que es bajo. Y lo que hacen los dueños de las empresas es justamente eso, intentar que el valor de sus activos tenga digamos, que el mercado le reconozca un valor más justo y no que se presenten esas situaciones que hemos visto en los últimos años y que todavía persisten en algunas empresas. Claro. Bueno, usted me mencionó y en parte por eso lo he invitado esta noche aquí a Negocios Blue, el caso de Cementos Argos, que hoy fue protagonista en la Bolsa de Valores de Colombia. Sus acciones hoy en una sola jornada, las acciones ordinarias se dispararon más de un 17% en un solo día, doctor Santiago, y eso está asociado, y esa es mi pregunta para usted, a un anuncio relacionado con una nueva recompra de acciones de Cementos Argos. Y para poner un ejemplo, porque a mí me gusta charlar mucho con usted porque ponemos las cosas difíciles de la bolsa en términos sencillos para que la gente lo entienda. Si un CDT hoy, si yo voy y abro un CDT, digamos en el mejor de los casos me está dando una rentabilidad del 10%, pero tiene que pasar ese CDT un año, 12 meses para que me den a mí ese 10%. Hoy, en un solo día, correcto, las acciones de Cementos Argos se dispararon mucho más que un CDT, 17%. Si yo tenía ayer 10 millones de pesos, me gané en esta sola jornada 1.700.000 pesos mal contados. ¿Por qué se dispararon ante un anuncio de recompra de acciones los títulos hoy de Cementos Argos en la bolsa, doctor Santiago? Bueno, Víctor, realmente la razón es muy sencilla y es que Grupo Argos, que es el accionista mayoritario de Cementos Argos, anunció que con todos esos recursos que obtuvieron desde el año anterior, recuerda lo de Summit Materiales, esta compañía de Cementos Argos, que recibieron por una parte más de 2.800 millones y con las transacciones que hicieron más de 4.000 millones de dólares. Para que la gente entienda, esto era más del doble que todo el patrimonio que tenía la empresa. O sea, esto es una cosa impresionante. Entonces, Grupo Argos dice, ok, como la acción ustedes en el mercado están pagando 9.600 pesos, nosotros mandamos valorar la compañía y en una valoración muy conservadora. Conservadora significa que aún así es un precio entre comillas, entre justo y un poquito conservador. La acción para ellos debería estar en un rango de 13.659 pesos hacia arriba, en una acción que se estaba negociando a 10.000 pesos. Entonces, incluso, Víctor, hoy se pudo haber presentado una valorización superior, solo que como aparece de un día para otro, pues habrá empresas a las que le parecerá interesante, como usted lo mencionó, ganarse un 17% de un día para otro. Eso es tremendo. Pero a quienes no lo consideraron, pues ahora, cuando inicia noviembre, que es para cuando está pactada la operación, pues Grupo Argos pagará 13.659, o sea que si 17 nos parecía importante, pues los que se queden hasta esa fecha y acepten esta readquisición o esta operación, pues se van a ganar 2 veces el CDT que ya hace un momento estábamos mencionando, que ya de por sí era un gran éxito. Claro, porque antes de la recompra, del anuncio de recompra que fue ayer jueves en la tarde, la acción de Cementos Argos, si mal no recuerdo, estaba en 9.700 pesos y van a recomprar casi a 14.000 pesos, hay como un 35-40% de diferencia y de rentabilidad solo por ese hecho de la recompra. Una última pregunta, doctor Santiago, muy rápida, y es que pues hemos visto los titulares, aquí lo hemos informado, la Bolsa de Valores de Colombia está dentro de las más valorizadas este año en el mundo. Cuando uno coge el promedio de todas las acciones, mira Bancolombia, Cementos Argos, todas las acciones que se negocian de las constructoras, de las compañías de hidrocarburos en la Bolsa de Valores de Colombia, hay un promedio de rentabilidad superior al 30% en este 2025 y eso nos deja como una de las bolsas más valorizadas en el mundo. ¿Hoy todavía es atractivo? ¿Es bueno invertir hoy en la Bolsa de Valores de Colombia después de una rentabilidad tan buena? Tremenda pregunta, Víctor. Yo creo que hay que ser muy selectivo.
vamos a salirnos un momento de Cementos Argos para dimensionar. De hecho, se han dado tantas cosas que hasta con Cementos Argos lo podemos dimensionar. Mire, yo en mis redes sociales, justamente el viernes en la mañana, colocaba una publicación donde mostraba a mineros en el año 2023, noviembre, Víctor. O sea, esto hace poquito, hace menos de 20 meses, se negociaba Cementos Argos por debajo de 3.000 pesos, Víctor. Y en 20 meses la acción está rozando los 12.000. Esto es un retorno del 300%. Para ganarse esto en un CDT, pues imagínese, tendríamos que hablar de más de 30 años en interés sencillo, en interés simple. Entonces, para responder su pregunta, hay que ser muy cuidadoso, porque hay acciones que han presentado rentabilidades importantes. Por ejemplo, Cementos Argos, y no tengo ningún problema en decirlo, merecería incluso tener un precio superior al que van a pagar ahora en los 13.659. Pero hay compañías que pueden tener potenciales superiores. Hay otras empresas que de hecho están todavía en la lona y no les han tirado la toalla, o por lo menos no les han dado agua para que se levanten y comiencen a luchar. Así que hay de todo. Así que hay que tomárselo con calma, hay que revisar acción por acción, porque no es lo mismo cerrar los ojos y poner el dedo en la pantalla y comprar, porque hay un margen de estudio y de potenciales que hay que revisar. Pero evidentemente, para dar una respuesta general, nosotros creemos que el Colcap puede continuar subiendo, impulsado ¿por qué? Por muchos de estos movimientos corporativos que van a seguir probablemente alimentando el optimismo en un mercado como el colombiano, que hace 2 años pues estaba totalmente derrotado, y así como ahora es el mejor del 2025, hace 2 años éramos los peores del mundo también en términos de comportamiento. Cuando habla del Colcap, se refiere al promedio de las acciones más importantes que se negocian en la bolsa. Doctor Santiago, muchas gracias. Una feliz noche. Gracias a usted, Víctor, por la invitación. Hablando entonces de recompras y de inversiones, de la gente que le gusta estar pendiente de lo que pasa en la Bolsa de Valores de Colombia, hasta aquí, Negocios Blue. Continúen con más programación.